Ojo que esto de Alil y Esla te va a volar la cabeza. No esperábamos esto, de verdad que no. Pensábamos que todo estaba más que acabado entre ellos, ¿verdad? Que después de todo lo que pasó, cada uno por su lado y a seguir con sus vidas. Pero, ay, amigos. Parece que el corazón tiene memoria y Alil no olvida a Esla ni por asomo. Madre mía, el salseo está que arde. Lo que se está diciendo ahora es que Alil, el que parecía tener el corazón cerrado a cal y canto, está más pillado por Esla que nunca. Y no me refiero a un uy, que mona es, o un que bien se porta. No, no. Hablamos de algo que va mucho más allá, algo que lo tiene completamente loco. Para ser honestos, cuando vi las últimas fotos juntos pensé, bueno, pues buena relación tienen, se llevan bien después de todo. Pero, ¿es solo eso? Yo creo que no. Si os fijáis bien en las miradas, en cómo se buscan. Hay algo ahí que grita, aún hay fuego. No es la típica amistad cordial, eso lo siento yo. Lo que yo creo que está pasando es que Alil se dio cuenta de lo que perdió. Muchas veces, hasta que no tienes algo delante de ti, no valoras lo que tenías. Y parece que Esla era justo eso para él, ese algo que ahora que no lo tiene cerca, le está haciendo la vida imposible. Dicen que la echa de menos, y no solo como amiga, Le faltan sus conversaciones, su risa, su presencia. Y el detalle clave, el que te deja mudo, es cómo la defiende ahora públicamente. Antes se callaba, o lo hacía de forma sutil. Pero ahora, si alguien dice algo de Esla, Alil salta. Es como si sintiera una necesidad imperiosa de protegerla, de demostrarle que sigue siendo la persona más importante para él. ¿Eso es solo admiración? Yo dudo mucho que sea solo eso. Para mí, es amor puro y duro, de ese que no se va con la primera dificultad. Muchos dicen que es solo una estrategia para darle aire a sus carreras, que ahora que ambos están en proyectos que funcionan, esto les da más visibilidad. Y sí, claro que eso puede ser. Pero, ¿hasta qué punto? Yo sospecho que hay sentimientos reales de por medio. Alil no es de esos que se inventan cosas para salir en la prensa. Él es más pasional, más directo. Si lo está haciendo, es porque de verdad lo siente. A ver, pensemos un poco. Si no sintiera nada, ¿qué seguiría buscando excusas para estar cerca de ella? ¿Por qué estaría pendiente de todo lo que le pasa? No tiene sentido. La cercanía que se percibe, la complicidad, es de pareja. Es esa conexión que no se rompe fácilmente, esa que te hace darte cuenta de que al final, solo quieres estar con esa persona. Y lo más fuerte es que Esla parece estar receptiva. No le cierra la puerta. Se nota que le gusta tenerlo cerca, que aún le importa lo que él piense. Y eso, señores, es una señal clarísima de que esto no ha terminado. Al contrario, yo creo que está empezando de nuevo. O quizás, mejor dicho, que nunca terminó de verdad. Así que si pensabais que esta historia estaba sentenciada, preparaos. Porque parece que Alil está dispuesto a todo por recuperar lo que tuvo con Esla. Y si lo que he visto y lo que se comenta es cierto, va por buen camino. Pero ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Alil realmente sigue enamorado de Esla, o es todo una estrategia mediática? Contadme en los comentarios qué pensáis.